Ahorita iniciamos en un minutito. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Eh, Estaba dando un poquito de tiempo para ver si se conectaban los demás compañeros. También estaba teniendo un poquito de problema en el internet, pero ya estamos aquí listos para iniciar. Por acá en el chat ya veo sus comentarios. Nos dicen que son de Salamanca, de Querétaro, por el momento de Querétaro, de León, tercero de secundaria. También escríbanos, por favor, compártanos cómo se sienten el día de hoy. ¿Están listos listas y listos para trabajar en esta sesión de física? ¿Cómo están? ¿Se les hace difícil esta asignatura? ¿Tienen cierto conocimiento? ¿Cómo vienen el día de hoy? Coméntenos, por favor, acá en el chat. Igual todos ya tienen habilitado su micrófono, en dado caso que les gustaría mencionarnos algo por el audio, también ya tienen habilitado el micrófono. Me presento, yo soy la maestra Rosario. El día de hoy pues los voy a acompañar en esta sesión de física. Vamos a analizar algunos conceptos como es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Dentro de estos conceptos, al momento de irlos desarrollando, pues necesitamos recordar o desarrollar también otros conceptos para que nos quede un poquito más claro el tema. Entonces, eh, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer unos ejercicios, unos problemas tipo como se podrían encontrar ustedes en su examen diagnóstico. Esto pues con el fin de poderlos ayudar un poquito más a que ustedes se sientan más tranquilos al momento de de aplicar este examen. Bueno, antes de iniciar, les recuerdo que busquen una zona donde tengan una buena recepción de internet para que nos puedan escuchar bien, para que vean bien las diapositivas y que ustedes también nos puedan compartir información al momento de que se requieran participaciones. Si ustedes quieren participar, pueden abrir, somos poquitos ahorita en la sesión, igual si quieren participar, pueden habilitar su micrófono y participar con su audio. O bien, si hay una persona que está hablando en ese momento y ustedes quieren participar, pues utilicen por favor el icono de levantar la mano para poderles dar la palabra en el turno siguiente.
De materiales, solamente necesitamos una hojita y un lápiz borrador si ustedes quieren hacer anotaciones. No vamos a hacer como actividades prácticas o manualidades en este caso o algún experimento en física. Entonces solamente requerimos eso, o sea, lápiz, papel, lo que ustedes necesiten para hacer sus anotaciones. Igual quizá vamos a resolver un problema, entonces también puede ser, si les hace fácil, si tienen a la mano, pues una calculadora, aunque son cuentas muy sencillas, no vamos a, o sea, no es indispensable tener una calculadora. Les mencionaba lo del micrófono, ustedes ahorita ya lo tienen habilitado, en cualquier momento que quieran compartir pueden hacer uso de él. La cámara está deshabilitada en este momento, pero si ustedes lo requieren para participar, pueden sugerirlo en el chat o en el micrófono y con gusto les habilitamos la cámara. Este es un espacio que me gustaría que se sientan tranquilos. Todos venimos aquí a aprender y compartir. Se nutre con sus aportaciones. Todos aprendemos de todos el equipo que está trabajando el día de hoy. Igual ustedes cuando me escuchan y yo cuando los escucho a ustedes y entre ustedes, pues sus compañeros también, todos vamos aprendiendo. Entonces siéntanse libre de participar, de preguntar si tienen alguna duda, de responder si tienen alguna conjetura. Este es un espacio para ir descubriendo, ir analizando todos estos fenómenos y cómo podemos también contribuir con esta información para mejorar o para practicar, para estar lo más listos posibles al momento de aplicar nuestro examen diagnóstico. También les recuerdo que la sesión está siendo grabada, esto con el fin de que ustedes mismos puedan regresar a la grabación si tienen alguna duda o quieren recordar algo o algo no les quedó tan claro. Igual al final les comento también otro medio que nos pueden llamar a nosotros directamente para resolver esas dudas, pero si quieren revisar algo de lo que vimos en clase, también pueden regresar a ver esta sesión o igual si alguien no pudo entrar a la sesión, pues también que pueda tomar esta información en otro momento. ¿Ok? Entonces, pues esto, o sea, les informo que está siendo grabada la sesión. Antes de iniciar, también como para dar oportunidad, si algún otro compañero se conecta, les quiero dejar dos preguntas. Estas preguntas solamente son para que ustedes las reflexionen. No necesariamente se comparte una respuesta, ustedes la pueden anotar. Si alguien desea o tiene alguna idea y quiere compartirlo en el chat, lo puede hacer, pero más bien es como que al final de la sesión ustedes puedan retomar, o sea, la idea principal de tener estas dos preguntas es que al final de la sesión ustedes puedan regresar a retomar estas preguntas y puedan comparar, ¿no? Puedan comparar la respuesta que escriben en este momento o la idea que tienen en este momento de respuesta hacia estas preguntas y cómo cambió con la información que vieron durante la sesión. ¿Ok? Entonces, les menciono que no necesariamente tienen que compartir su respuesta, simplemente que ustedes hagan como esta actividad personal y puedan retomar estas preguntas. La pregunta número 1 dice, un objeto puede tener velocidad cero y aún así haber recorrido una distancia. Y la siguiente pregunta es, ¿puede un objeto moverse y no estar acelerando? ¿Ok? Entonces, como les mencionaba, si ustedes quieren compartir sus respuestas en el chat, lo pueden hacer o simplemente pensar en una posible solución, cuál es su idea en este momento. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a iniciar ya directamente con el tema. En la sesión anterior estuvimos viendo como todas estas cuestiones sobre qué es el movimiento. Igual, si no entraron a esa sesión, los invito a que puedan revisar la grabación.
porque quizás eso puede ayudarles a que les quede más clara la sesión de hoy. Igual intentaremos como recuperar la información que sea más indispensable para que se lleve de la mejor manera esta sesión, ¿ok? Entonces solamente voy a retomar tres puntos importantes sobre el movimiento que lo necesitamos. Mencionábamos la sesión pasada que el movimiento, tres cosas que tenemos que considerar para saber que algo se está moviendo es identificar cuál es ese cambio de posición. O sea, si hay un cambio de posición, podemos tener certeza de que un objeto se está moviendo o no. Para saber si este objeto cambió de posición, pues es indispensable tener un punto de referencia. Hablábamos también que el reposo y el movimiento en la sesión anterior. O sea, en la sesión anterior hablamos sobre esto, que son relativos, que depende de este punto de referencia para saber si el objeto se está moviendo o no. ¿Ok? Y también necesitamos ser conscientes del tiempo, cuánto tiempo duró este movimiento o en qué intervalo de tiempo yo lo voy a analizar. ¿Ok? Entonces, ese es como que retomar un poquito el concepto de movimiento. Vimos muchas cosas, entonces no podemos regresar a ver toda la sesión, pero en general creo que estos tres puntos, cambio de posición, punto de referencia y tiempo, lo necesitamos para poder avanzar en la clase, ¿va? Entonces, para irnos como enfocando, hay muchísimos tipos de movimiento. Nosotros en diferentes ramas de la física podemos ir tomando como el análisis de todos esos movimientos. En este caso, yo les mencionaba que estábamos dentro de la de física, en la parte de mecánica, y en general este tema donde se analiza como más a profundidad los conceptos que inicialmente son el tema de hoy, pues es en el movimiento rectilíneo uniforme. En la sesión anterior nosotros tomábamos como ejemplo una gráfica que logramos hacer. ¿Y a qué se refiere esto con el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ustedes lo han escuchado o nunca han escuchado ese concepto? Estoy viendo o directamente en el audio. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿O qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan este concepto, este fenómeno? También pueden escribir que nunca lo habían escuchado o que no tienen idea. Ok, no lo conocen, nunca lo han escuchado. ¿Qué piensan? Bueno, espero unos minutitos para que puedan compartirnos. Igual porque veo que acá en el chat nos están escribiendo algo.
Perdón, no, según yo le di clic y no. Ok, muy bien, o sea, como les mencionaba, Ian, el movimiento rectilíneo es aquel, ya me pueden escuchar, ¿verdad? Ya está. Ok, ahorita vamos. Por acá ya nos están compartiendo más información. Vamos a ir anotando como las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta en este movimiento. Como nos mencionaba Ian, ¿cómo es este movimiento? Pues el objeto se mueve en línea recta, ¿ok? Algo más que nos dice Ian, que el objeto se desplaza siguiendo una trayectoria en línea recta, ya lo anotamos. Dania, es como una pregunta, nos dice que si no es el que se desplazan en distancias iguales y en tiempos iguales, ¿ok? Sí. También hay que anotar aquí que su velocidad es constante. Es constante. Bueno, ya me falta un poquito de espacio. Esperen. Velocidad constante. Y otra cosa, la aceleración es cero. ¿Ok? Entonces, ya nosotros identificando dentro de este movimiento, si el objeto se mueve en línea recta, su velocidad es constante y la aceleración es cero, entonces nosotros estamos observando un objeto que se está moviendo en rectilíneo uniforme, ¿ok? Esto, como lo menciona también Dania, significa que el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, por ejemplo, un automóvil que avanza en línea recta a una velocidad constante en una carretera. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que ese automóvil cada 2 segundos avanza 1 metro, por ejemplo. Solamente, o sea, no les estoy poniendo en cantidad real, es solamente como para tener un parámetro, ¿no? Igual sobre los que participaron en la clase anterior, pues graficábamos también este tipo de movimientos, que es como el más sencillo de poder identificar en una gráfica. Ya que nosotros sabemos qué es movimiento, conocemos un poco sobre este movimiento rectilíneo, podemos como entrarnos un poquito más a los conceptos claves que necesitamos abordar el día de hoy. Para esto, otro concepto que también requerimos es la posición. ¿Ok? Este puede ser un objeto perdón, puede ser un concepto que parece ser como muy sencillo, pero cobra muchísima importancia al momento de nosotros estar analizando el movimiento de un objeto, ¿ok? Entonces, se los quise poner como para no obviar información. Cuando nosotros hablamos de la posición, o sea, se refiere a la ubicación del objeto, en este caso el objeto que nosotros estemos estudiando en ese momento. Nos indica dónde está el objeto en un momento determinado, ¿ok? También igual que en el movimiento, nosotros tenemos que tener un punto de referencia o un marco de referencia en el cual vamos a analizar este movimiento, ¿ok? Porque el objeto puede estarse moviendo indefinidamente y nosotros solamente nos va a interesar cierto intervalo de tiempo o cierta distancia o cuando el objeto pasó, o sea, en el caso de que el carro, si quisieran analizar el carro que se está moviendo, pues solamente nos interesa quizás analizar cuándo pasó por enfrente de nosotros y ese sería nuestro punto de referencia, ¿ok? Entonces, esto cobra, como aquí se lo señaló en rojo, la referencia, el marco de referencia
es de gran importancia que nosotros tenemos que definir cuál es ese marco de referencia para poder hacer este análisis del movimiento. ¿Ok? Cuando ya estamos hablando de un movimiento, nosotros necesitamos una posición inicial y una posición final. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros lo vamos a abreviar para ponerlos en la fórmula como XY o XF cuando nos referimos a una posición final. También puede ser que la posición inicial en algunos textos lo puedan encontrar como X0, ¿ok? Esto es porque a veces nosotros tomamos como marco de referencia el punto cero, o sea, a pesar de que, por ejemplo, aquí nosotros nuestra línea nos empieza desde el 0 y colocamos el objeto en el 2, pues a veces como para practicidad del análisis de este movimiento, pues se coloca aquí en el 2 como nuestro punto cero. Y a partir de ahí vamos colocando las demás, pues como la unidad de isla. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto de posición inicial o posición final? Pues la posición inicial, o sea, es súper sencillo. En donde empezamos a observar el objeto. En este caso, nuestra posición inicial sería 2, porque inicia en el 2. ¿Y cuál sería nuestra posición final? Sería cuando el objeto ya analizamos o el final de su recorrido o hasta ahí nada más queremos analizar el movimiento. Entonces, en este caso, si hablamos de un desplazamiento, solamente analizamos el cambio de posición del 2, o sea, cuando se encontraba en la línea 2 o ¿ok? Entonces, aquí solamente es para como analizar esta parte de qué significa lo de posición y este cambio de posición lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, ahora ya sabemos movimiento, ya sabemos qué es una posición. Ahora sí, vamos con el primer concepto que es el desplazamiento. Igual ya estuvimos hablando un poco sobre este tema, que es el desplazamiento. En términos sencillos, como lo mencionábamos antes, es un cambio de posición, ¿ok? Aquí hay otros conceptos que están involucrados o que podemos a veces confundir, que es la distancia recorrida o la trayectoria, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que, a partir de nuestro marco de referencia, poder identificar estos conceptos, cuál es el desplazamiento, cuál es historia y la recorrida. Acá les puse un pequeño dibujo como para que nos quede muy claro cuál es la diferencia entre estos conceptos y cómo los podemos identificar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, igual, marco de referencia y nosotros queremos saber cuál es ese cambio, cómo cambió esa posición del objeto en la posición inicial a la posición final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber que un objeto se desplazó? Si un objeto se mueve en relación al marco de referencia que nosotros tomamos, entonces la posición del objeto cambia. Entonces, ahí estamos hablando de un desplazamiento. Eh, es muy sencillo, o sea, ¿qué implica? Que el objeto se movió, que cambió de posición o que se desplazó, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta que la distancia recorrida, como lo podemos observar en el dibujo, el dibujo. Déjenme cambio para señalar. Ok, nosotros tenemos, no sabemos qué objeto, pero tenemos un objeto que estaba en la posición inicial X1 y después de cierto tiempo ahora está en la posición final XF, ¿ok? Entonces, nosotros para este caso tenemos que
que tenemos un desplazamiento, o sea, cuál era la posición inicial y tenemos cuál es la posición final. Pero en el caso que nos indica la línea azul es cómo fue ese movimiento del objeto. ¿Ok? No fue, en este caso, podemos imaginar como una carretera, porque no tenemos como ahí, no es una figura pues simétrica, sino que hay ahí unas curvas. Entonces, el objeto siguió una trayectoria, o sea, ahí con unas curvas, podemos estar hablando de un carro en movimiento, entonces siguió toda esta trayectoria, ¿ok? Para llegar al XF. Cuando nosotros queremos saber cuál fue esta distancia recorrida, tenemos que considerar todo el movimiento, o sea, toda la trayectoria que llevó el objeto. O sea, todo esto es la distancia recorrida. Pero si nosotros queremos saber cuánto se va a estar su posición inicial y cuál era y cuál es ahora su posición final. Y eso solamente nos va a dar el desplazamiento. A veces, cuando el objeto se movió en línea recta, el desplazamiento y la distancia recorrida es la misma cuando estamos hablando de una línea recta. En este caso, cuando tenemos un movimiento por ahí medio extraño, eh, pues es importante darse cuenta que la distancia recorrida no necesariamente va a ser igual a la magnitud del desplazamiento. Entonces, a veces se suele confundir estos dos conceptos. Es importante considerar y tenerlo en cuenta que no es lo mismo, a veces puede ser lo mismo. Para calcular el desplazamiento, nosotros tenemos la siguiente fórmula, ¿ok? Ustedes pueden encontrar el desplazamiento como este intervalo. Este triangulito significa intervalo, intervalo de desplazamiento. O lo pueden encontrar como de una distancia también. Permítanme que creo que hay alguien en sala de espera. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, por acá nos comentan que no hay dudas. Los demás, ¿cómo van? ¿Cómo vamos? Ok, va. Entonces, nosotros podemos encontrar con esta fórmula, igual si son distancias cortas, podemos utilizar un metro, un flexómetro para poder encontrar cuál es ese desplazamiento, no necesariamente con la fórmula de encontrar la posición final y la posición inicial. Les menciono, o sea, solamente esto es si tenemos distancias cortas. Si tenemos distancias muy grandes, pues nos va a llevar muchísimo tiempo poder hacer esta medición. Entonces, vamos a hacer una comparación solamente como para cerrar como esta confusión que a veces se tiene sobre el desplazamiento y la distancia, ¿ok? Para el desplazamiento, aquí los puse así igual como en línea para poderlo comparar, es el cambio de posición, ¿ok? Solamente el cambio de posición desde qué punto hasta qué punto llegó y ya, no nos importa el recorrido. Ya para conocer la distancia, pues sí se requiere conocer cómo fue esa trayectoria, cuántos metros recorrió, o sea, todo el camino, ¿ok? Em, Igual en el desplazamiento necesitamos encontrar la posición inicial y final. En el desplazamiento nosotros
tenemos que esto es una magnitud vectorial, que es lo que quiere decir que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿ok? Y la distancia recorrida es una magnitud escalar, o sea, solamente tenemos el número, no sabemos en qué sentido va, o sea, no sabemos en qué dirección va. O sea, más conocemos la trayectoria, ¿verdad? Pero específicamente solamente tenemos la cantidad, ¿ok? Y en el desplazamiento no depende del camino recorrido, como les mencionaba, solamente es posición inicial y final. Y en la distancia, igual esto ya se los mencionaba antes, la distancia recorrida suele ser mayor o igual a la magnitud del desplazamiento. Esto pues se tiene como trayectorias ahí medias extrañas, como la imagen que veíamos anteriormente, pues la distancia recorrida es mucho mayor que el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio así súper corto para encontrar el desplazamiento de un objeto. Les mencionaba, podemos medirlo, o sea, podemos usar un metro y hacer la medición, o bien poner nuestro marco de referencia, hacer un diagrama de cuerpo libre. Podemos hacer muchas cosas para analizar este desplazamiento. Cuando hablamos fenómenos muy grandes, pues ya esto no es óptimo para hacer esta medición. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el desplazamiento del coche. ¿Cuál es ese desplazamiento? ¿Qué harían ustedes para encontrar el desplazamiento del coche? Si inicialmente se encontraba en el punto rosa y ahora pues se encuentra en esta posición donde ya está el coche. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿O qué harían ustedes para encontrar ese desplazamiento? Igual si a alguien le gustaría abrir su micrófono y comentarnos, o bien utilizar el chat, pero me encantaría escucharlos. Bueno, igual, les late si yo hago el primero. Vamos a hacer el del coche. Ah, ok, por acá, Dania, puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Bueno, no sé si estoy bien, pero se resta la posición final por la posición inicial. Ok, ¿y cuál ¿Sí es me la escuchó? posición? Sí, sí te escuché. Nos dices que se resta la posición final con la inicial. Ajá. En este caso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la posición final y cuál es la inicial? La posición final es el 7 y la inicial es el ¿Ok? 0. Así, ¿verdad? ¿Qué habla? ¿Qué es así? Sí. Ok. Entonces, en este caso, la posición final, como nos mencionas, es 7. No tenemos unidades porque solamente queremos comparar y aquí es 0, ¿va? Entonces podemos utilizar la fórmula delta X es igual, como nos menciona Dania, X final menos X inicial igual a la final es 7 menos 0 y tenemos 7, ¿ok? Igual otra manera que
podían utilizar, como les mencionaba, es contar cuántas posiciones tengo. O sea, estaba en el 0, nos movimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, su desplazamiento fueron 7. No tenemos unidades, como les mencionaba, solamente es comparativo. ¿Ok? Entonces, ahora, la abeja se está moviendo en otra dirección. ¿Cuál es el desplazamiento que tiene la abeja? O sea, inicialmente estaba en el círculo amarillo y ahora está en esta posición. O sea, este es X inicial y esta es X final. ¿Cuál es su desplazamiento? ¿Ok? En este caso, igual siguiendo la idea de lo que nos mencionaba eh, Dania, pues utilizamos X final. En este caso, X final es 2. Si lo ponemos como, hacemos la línea, su posición final es 2. Y su posición inicial es 7. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se desplazó? Nos queda -5. ¿Qué nos indica ese -5? Si nosotros tenemos un marco de referencia que hacia acá, a la derecha de su pantalla es positivo y hacia la izquierda, o en el caso de a la izquierda es negativo, pues nosotros estamos observando que se está moviendo hacia la izquierda, entonces es un desplazamiento que tiene una dirección negativa. ¿Ok? Y por último tenemos, hay un avión que hace como un truco, o sea, hace un truco de que va hacia la derecha o va hacia el lado de los positivos, se mueve, o sea, aquí es su posición inicial, hace este movimiento, o sea, sigue hacia acá, va hacia arriba y luego regresa un poco. ¿Ok? Aquí esto sería su trayectoria, la distancia recorrida. Nuestra X final es donde terminó el movimiento. En este caso es 0. ¿Ok? Entonces podemos colocar ya en este caso el desplazamiento va a ser X final, en este caso es 0, menos, tenemos que la posición es -3, ¿ok? -3, y esto va a ser igual a 3, ¿ok? No podemos considerar, no estamos calculando toda la trayectoria, solo estamos calculando el desplazamiento, ¿ok? Entonces, eso sería su su desplazamiento, o sea, hasta dónde quedó. En este caso, una pregunta para ustedes. Me gustaría mucho que pudieran compartir cuál es su teoría o su respuesta, su conjetura. En el caso del avión, el avión vemos que está regresando, ¿ok? Si el avión no se detiene en ese punto y continúa hasta el punto de encuentro, o sea, su posición final es aquí en el nuevo punto que lo estoy colocando con azul. O sea, imaginen que no se detuvo aquí en X final igual a 0, sino que llegó hasta el mismo punto de partida. En este caso, cuando llegas al mismo punto de partida, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto se desplazó? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, los escucho, pueden comentar en el chat. Un objeto que hace un recorrido, hace una trayectoria y llega al mismo punto. ¿Cómo es el desplazamiento?
¿O no se les ocurre algo? Igual veo que por acá alguien está escribiendo en el chat. Vamos a esperar un momentito. Ok, bueno. En este caso es algo que tenemos que tener bien claro, que no se nos puede pasar, porque a veces en los exámenes como de este tipo de admisión, de diagnóstico, pueden ponernos como esta trampa, ¿no? De qué pasa si el objeto hace una trayectoria así muy grande, pero llega al mismo punto de partida, ¿cómo es ese desplazamiento? En este caso, bueno, aquí como está en la imagen, como hay una vuelta, aquí tendríamos que considerar en este caso, bueno, que si hay un desplazamiento, tendríamos que marcar el eje de referencia, o sea, en las coordenadas Y, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos que este objeto pues haga como un circuito cerrado, ¿no? Aquí en el punto anterior tendríamos que marcar otro eje de referencia para saber cuánto se desplazó, ¿ok? Entonces, si ya cerramos el circuito, nos vamos todo el circuito, llegamos a nuestro punto de partida. Aquí lo que sucede es que el desplazamiento es cero, o sea, hay una trayectoria, hay una distancia recorrida, pero como llegamos al mismo punto de inicio, consideramos que el objeto no se desplazó, o sea, no hay un desplazamiento porque tenemos la misma posición inicial y la misma posición, la inicial, y tenemos la misma inicial y la misma posición final. ¿Ok? Entonces, pueden encontrarse este tipo de problemas en su examen. Hay que tener mucho ojo para considerar si nos está pidiendo una distancia recorrida o si nos está pidiendo el desplazamiento, cuyo caso, o sea, son respuestas diferentes. En este caso, siempre, o sea, si yo tengo mis manos aquí y dejo como referencia esta mano y muevo mi otra mano hacia acá o hago movimientos aquí y la regreso a la posición inicial, les pregunto, ¿cuál es el desplazamiento de esta mano? Pues su desplazamiento va a ser cero porque llegamos a la misma posición inicial. ¿Ok? Entonces, son preguntas que a veces tienen un poco de trampa. ¿Ok? Bueno, ya definimos desplazamiento, distancia recorrida, movimiento. eh, Vimos algunas características de este desplazamiento. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Les gustaría compartir algo? ¿Seguimos con la clase? ¿Necesitan una pausa? Bueno, igual vamos con calma, como analizando todos estos conceptos. Ahora vamos, ya tenemos qué es el desplazamiento, lo necesitamos para definir lo que es velocidad. Igual por acá estoy pendiente del chat, si tienen alguna duda o comentario, los leo, las leo.
y podemos como retomarlo. Entonces, la velocidad, para analizar este fenómeno necesitamos conocer el desplazamiento, por eso empezamos hablando sobre el desplazamiento. ¿Ok? La velocidad es una magnitud que indica qué tan rápido y en qué dirección cambia la posición de un objeto con respecto al tiempo. ¿Ok? Es una magnitud vectorial. Nosotros podemos, aquí por ejemplo, como es una magnitud vectorial, si pueden notar, tiene una flechita arriba. ¿Ok? Igual, ¿qué significa esto? Que tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Ok? También les mencionaba que el desplazamiento lo pueden encontrar como D. ¿Ok? Ya como que en las fórmulas es más común que ustedes lo encuentren así, si ya estamos hablando como de otros conceptos, porque nos puede llevar como más espacio y tiempo llevarlos con las otras notaciones, pero igual las dos son válidas. Aquí para calcular la velocidad nosotros podemos calcularla de esta manera, como velocidad es igual a la distancia, desplazamiento sobre tiempo, ¿ok? Entonces, su unidad de medida se las voy a anotar aquí. La pueden encontrar expresadas en kilómetros por hora o en millas, o sea, la pueden encontrar con otra unidad. La unidad de medida base vamos a utilizar en metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, otro concepto es, igual lo pueden revisar en sus libros de saberes y pensamientos científicos, si tienen la oportunidad. También menciona esta parte sobre rapidez o celeridad. Este es una magnitud, la velocidad, tenemos el concepto de rapidez. Los símbolos no lleva, se expresa nada más como la V, no lleva la flechita arriba porque es una magnitud escalar. ¿Ok? Entonces la rapidez solo indica que rápido se mueve este objeto. No consideramos ni la ni el tiempo, por eso es una cantidad escalar. En este caso, la velocidad, pues nosotros tenemos que es una magnitud vectorial, si nos importa conocer su dirección, su sentido, nos indica qué tan rápido, aquí, ojo, o sea, entre las dos, para saber cuál es la diferencia, nos indica qué tan rápido, pero también nos dice hacia dónde es este movimiento, ¿ok? O cómo cambia esta posición. Ustedes pueden calcularlo, o sea, de diferentes maneras. Hay otras fórmulas también que pueden encontrar este concepto de velocidad. Aquí nada más es como para que apliquemos la fórmula. O sea, nosotros tenemos como ejemplo un corredor avanza 20 metros en un tiempo de 4 segundos. ¿Ok? ¿Cómo la calculamos? Ah, ojo, aquí nos dice hacia dónde se está moviendo. En este caso, si el problema no menciona hacia dónde se está moviendo, no nos estaría preguntando sobre la velocidad, o sea, estaríamos hablando de la rapidez. ¿Ok? Entonces, aquí algo que tenemos que considerar muy importante, que toda velocidad tiene una rapidez, o sea, la cantidad, pero no toda rapidez tiene una velocidad. Y lo podemos calcular como la velocidad es igual, si les mencionaba, quieren poner distancia o desplazamiento entre tiempo. Aquí es muy sencillo, podemos colocar los 20 metros y los dividimos entre 4 segundos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Veo por acá a Dania que quiere escribir algo en el chat.
Ok, muy bien, Dania, muchas gracias. Sí, solamente hacemos la división así sencilla. Dividimos en este caso, o sea, es como también para seguir comparando el concepto de velocidad y rapidez y hacer referencia que nos está dando una dirección. Igual, pues solamente como en ejemplos muy específicos, tendríamos como problema de que, de que señalemos la rapidez, pero nos están pidiendo la velocidad. En términos generales, podemos hacer el análisis de ese objeto que se está moviendo sin, o sea, sin tantas especificaciones. Ok, entonces ya para ir cerrando como con estos conceptos, vamos a hablar ahora del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí en este concepto, pues hablábamos en el movimiento rectilíneo, pues que simplemente mencionábamos que era un movimiento que se movía, o sea, un objeto que se mueve en línea recta y la velocidad cambia en cantidades constantes. En el rectilíneo uniformemente acelerado, pues es básicamente, es muy parecido, ¿no? Solamente que ahora agregamos un concepto más que es que el objeto tiene una aceleración, ¿ok? Entonces, en este caso, ya incluimos ahora la aceleración. Definimos esta aceleración como el cambio de velocidad. Si se dan cuenta, como la estructura de toda la sesión fue ir analizando como el concepto que se requiere antes para poder analizar el nuevo concepto. En este caso, fuimos desde el movimiento hacia la posición, luego al desplazamiento. Dentro del desplazamiento analizamos distancias recorridas para poder analizar la velocidad, porque ahora lo requerimos para analizar la aceleración. Entonces vamos como ahí uniendo todas las cadenas, ¿ok? Entonces, la aceleración eh, es el cambio de velocidad. Nosotros también tenemos que la aceleración es una magnitud vectorial porque tiene magnitud o valor, dirección y sentido. ¿Ok? Aquí en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la aceleración, hay cosas que tenemos que considerar es que la aceleración es constante, la velocidad cambia en cantidades iguales, en tiempos iguales. ¿Ok? Entonces, vamos como nuestro marco de problemas que podemos resolver va a ir aumentando. Ok, ¿qué nos quiere decir este concepto de la aceleración? Como les mencionaba antes, cambio de velocidad con respecto al tiempo, magnitud vectorial y igual tenemos una fórmula con la cual podemos calcular la aceleración. Aquí, como les mencionaba, este triangulito significa intervalo, es cambio. En este caso tenemos el cambio de la velocidad entre el cambio o el intervalo del tiempo. ¿Ok? La unidad de medida de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estos son todos los conceptos que nosotros eh, tenemos preparados para el día de hoy. En la sesión les mencionaba anterior, también veíamos cómo es ese cambio cuando lo hacemos en una gráfica, cómo lo podemos observar. En este caso, como ya hablamos más sobre el desplazamiento y trayectorias, podemos analizar otro tipo de gráficas. Aquí en este caso, así nada más lo vamos a ver muy rapidito. Un caracol que se desplaza horizontalmente sobre una pared, su movimiento se describe mediante una gráfica de posición horizontal en función del tiempo. ¿Ok? Podríamos calcular, por ejemplo, aquí la velocidad instantánea. En este caso solamente vamos a observar la gráfica
¿Qué es lo que nos quiere decir o qué podemos interpretar de esta gráfica? Pues nosotros podemos observar, o sea, si el caracol inició aquí en este punto, o sea, del cero, de la posición de tiempo cero, estaba en la posición de 1 metro, ¿ok? Y cambió su posición en 3 segundos, ahora se encontraba en la nueva posición que está acá arriba. Lo voy a poner con otro color porque no se aprecia. ¿Ok? Estaba primero en la posición en 1 metro, luego en 3 segundos, ahora ya estaba en 4 metros. Y de los 3 segundos a los 6 segundos, pues no hubo un cambio, o sea, se mantuvo en esta posición en 4 metros, lo que quiere decir que quizás el caracol estuvo en reposo, estuvo tomando un descanso y posteriormente se movió el reposo y empezó como a cambiar su posición de los 6 segundos. Su posición era 4 metros y después en segundo 8, ahora su posición son 2 metros. Ok, aquí podemos ir haciendo el análisis y calcular la velocidad respecto a todos estos intervalos. Aquí a eso se refiere con la velocidad instantánea. Si a nosotros nos pide en este intervalo, que por ejemplo, si queremos calcular la de 5 segundos, nosotros necesitamos calcular cuál fue la pendiente o en este caso la velocidad en este intervalo para poder responder esta pregunta. En este caso, no vamos a resolver este ejemplo, solamente quería darles como un panorama de también cómo pueden interpretar otras gráficas, a pesar de que solamente tenemos como la descripción del ejemplo y cómo se puede observar en una gráfica. ¿Ok? Entonces, vamos con las preguntas. Estas preguntas les mencionaba, son, creo, 6 preguntas nada más. La idea es que son de diferente tipo, unas son de completar, otras son de seleccionar una respuesta como en qué concepto queda más, algunas son análisis de ciertas situaciones. Y la idea de estas preguntas es que ustedes puedan estar preparados para, o sea, la idea en general de todo el taller es que ustedes se encuentren más preparados a la hora de hacer su examen de diagnóstico. En este caso yo tomé pues ciertas preguntas que se podrían encontrar o son similares a las que se suelen compartir en estos tipos de exámenes. Entonces, vamos a tomar un respiro. Voy a ver acá en el comentario. ¿Tienen alguna duda? Continuamos con las preguntas. Pueden tomar un poco de agua. Ok, para esta parte de las preguntas resulta como muy indispensable que ustedes puedan compartir sus respuestas. O sea, imagínense que ya vamos a iniciar el examen diagnóstico. En este caso solamente van a encontrar preguntas sobre estos conceptos, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, y pues como un tipo simulacro de preguntas que se pueden encontrar. Entonces, ustedes por favor comenten en el chat o este con el audio, que están listos para que empecemos esta prueba. Igual podemos hacer como el desglose de por qué esa pregunta, pero lo más importante en este momento es poder responderla, saber si vamos bien con la información o si necesitamos repasar un poquito más.
Ok, ¿estás lista entonces, Dania, para empezar el simulador? Vamos a simular que estamos haciendo ya nuestro examen diagnóstico de física. Los demás compañeros, Ian, Joshuani, ¿están listos para iniciar con las preguntas? Ok, bueno, ya hasta nos compartieron las respuestas. Vamos a ver. Creo que todavía falta. Joshuani, ¿estás lista? Igual solamente en este momento es decir sí, sí estoy lista. Ok, vamos con las preguntas. Ya todos están aquí listos. Vamos a leerlo. En este caso es una pregunta que tenemos que completar. A completar el enunciado y nos dice, él, y hay un espacio, se define como el cambio de posición de un objeto desde una posición inicial hasta una final, una posición final. ¿Ok? Nos da una fórmula, nos dice delta X es igual a XF menos X inicial. ¿Ok? Dentro de las opciones de respuestas nos dice desplazamiento, rapidez, distancia o trayectoria. ¿Ok? Por acá en el chat ya nos comentan que es desplazamiento, desplazamiento, o sea, todos concuerdan con que es desplazamiento. ¿Va? Entonces, sí, la respuesta correcta es desplazamiento, o sea, lo vimos varias veces durante la sesión, es el cambio de posición. Las otras respuestas, la que más se podría acercar es la distancia, la que nos podría distancia, pero recordemos que la distancia nosotros, en este caso, la distancia recorrida, necesitamos saber cómo todo el movimiento. No podrías. Entonces, también podrían hacer este ejercicio durante su examen, como de ir descartando cuáles no podrían ser de plano respuesta a esta pregunta y hacer el descarte. Al final, casi siempre el formato de estos exámenes tiene como una respuesta o dos que no tienen nada que ver. O sea, es nada más para confundirlos y hay otras respuestas que son a veces muy similares y que podrían, o sea, confundir entre cuál de las dos elegir. Bueno, vamos con el número 2. Cuando ustedes estén listos, comparten su respuesta igual en el chat o si quieren. Entonces, estamos a punto de terminar la sesión. La pregunta 2 dice, vamos a analizar una situación. Si un objeto se mueve 10 metros al norte y luego 10 metros al sur, regresando al punto de partida, la pregunta es, ¿cuál es su desplazamiento? Inciso A, 10 metros, B, 20 metros, C, 0 metros, D, 10 metros. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Igual se pueden agregar, nada más como por curiosidad, porque creen que sea la respuesta. Cuando estén listos, compartir su respuesta.
Ok, ahorita les comparto las respuestas, las leemos. Va, entonces nos comentan 0 metros. Dania nos hace como una complemento, nos dice sería 0 metros porque llegó al mismo punto. ¿Ok? O sea, lo mencionábamos. Siempre que el objeto haga un recorrido, por ejemplo, en circuito o en línea recta, pero que vaya y regrese al mismo punto, estamos hablando de que ese desplazamiento es cero, ¿ok? Independientemente de la distancia recorrida. Entonces la respuesta es C, es 0 metros. Igual me espero un poquito porque veo que ya nos quiere comentar algo. Ok, ahorita se comenta, les leo. Completar enunciado. Nos dice la pregunta número 3. Hay un espacio donde va una palabra, es el cambio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo dado. Las opciones de respuesta son inciso A, trayectoria, inciso B, inercia, inciso C, rapidez media o inciso D, aceleración. ¿Ok? Cuando estén listos pueden compartir en el chat. Se está pidiendo el cambio de velocidad. Ok, por acá tenemos ya una respuesta. Joshuani nos pregunta si es la C y vamos a esperar a Ian. Ok, Ian nos dice que es aceleración también, entonces concuerdan con que es aceleración y creo que Joshuani tiene algunas dudas. Vamos a utilizar como este método que les mencionaba, como ir descartando. ¿Ok? Eh, definitivamente la inercia no es, además de que es un concepto que no hemos hablado en esta sesión, pues no, no, es como la trama, no puede ser inercia. En este caso nos habla de un cambio de velocidad. Cuando hablamos nosotros de trayectoria, pues es como cómo se movió el objeto. Todavía no llegamos al análisis de en qué cantidad se movió ese objeto. Entonces, trayectoria, o sea, cómo se movió el objeto tampoco es. Estas dos son las que, y como, bueno, lo vimos con Joshuani, que nos podían confundir, que es la rapidez media y la aceleración, en este caso porque rapidez media, pues está hablando también ya de una velocidad, involucra velocidad, pero al final sí está relacionado con la velocidad, pero solamente como con una cantidad, o sea, es encontrar la velocidad prácticamente. Entonces, nos puede confundir, pero no es. En este caso, igual como ustedes lo mencionan, es la aceleración. Incluso si ustedes pueden recordar pues como la fórmula. La aceleración es igual al cambio de velocidad o el intervalo de velocidad. Bien, ¿ok? Entonces es la aceleración.
nos vamos con la pregunta número 4. Ya casi terminamos, chicos. También es un análisis de una situación. Selecciona la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a la distancia y el desplazamiento? ¿Se acuerdan que al inicio hicimos como una comparación entre la distancia y el desplazamiento? Pues vamos a retomar como esa información. Em, la primera situación nos dice, el desplazamiento es una cantidad escalar. La B nos dice, la distancia puede tener signo negativo. El desplazamiento implica que un objeto cambió de posición. La D, la distancia recorrida siempre es igual a la magnitud del desplazamiento. ¿Ok? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Ok, ya tenemos una respuesta. Esperamos a los demás. Por acá nos comentan que es la C. Ok, ¿están de acuerdo a que la respuesta correcta es la C? Vamos a hacer así como un pequeño desglose. O sea, aquí, por ejemplo, la A no puede ser porque el desplazamiento es vectorial, o sea, sí nos importa hacia dónde se está moviendo. La distancia puede tener un signo negativo. Eh, Por ejemplo, si nosotros hablamos del desplazamiento, quizás podríamos tener un valor negativo porque se está moviendo en dirección hacia el eje negativo, pero la distancia como es una cantidad, en este caso no puede ser negativo porque no es una cantidad, no es una magnitud vectorial, o sea, solamente tenemos una cantidad. Entonces, en este caso solo puede ser positiva. La C dice el desplazamiento implica que el objeto cambió de posición, ¿ok? Esta es como el concepto que nosotros vimos o analizamos anteriormente y la distancia recorrida siempre es igual a la magnitud del desplazamiento y esto es como la contradicción que estuvimos analizando en repetidas ocasiones. Puede ser igual, pero no siempre va a ser igual. Cuando hablamos en línea recta, puede coincidir que o sea, va a coincidir que la distancia del desplazamiento es el mismo, pero cuando ya tenemos trayectorias ya irregulares, esto no se va a cumplir siempre. Entonces, la respuesta correcta, igual estas dos son las que quizás podrían llegar a confundirnos, pero la respuesta correcta es C. ¿Ok? Entonces, esta es la afirmación verdadera. Vamos a completar el siguiente enunciado. Un movimiento en donde la aceleración es constante se denomina, inciso A, caída libre. Permítanme un momento, chicos. Ok, creo que no. Están preguntando algo. Ok, entonces dentro de las respuestas es caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme o movimiento rectilíneo. Ok, entonces, ¿cuál de estas opciones es la respuesta correcta? Aquí creo que igual, por análisis, podríamos ir descartando cuáles no son la respuesta correcta. Igual en lo que responden, aquí se me pasó mencionarles
que por ejemplo pueden encontrar abreviado estos conceptos, movimiento rectilíneo uniforme, lo pueden encontrar como MRU. O sea, si lo ven en un problema y ven MRU, o sea, significa que están hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, y lo mismo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues toma sus iniciales, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces lo pueden encontrar así también. Quizás puede ser como una buena pregunta de examen, qué significan esas siglas, si ustedes ya lo pueden concretar o lo pueden conocer. Tenemos algunas respuestas. Vamos a esperar a Joshua. Por acá comentan que es la correcta, es la B. Ok, nos mencionan que es la B. Ok, bueno, aquí como que nos la ponen un poquito fácil, nos habla sobre la aceleración, ¿ok? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, consideramos pues el desplazamiento, la velocidad. En este caso, acá tenemos un término que nos puede dar la clave a nuestra respuesta. Estamos hablando de un movimiento acelerado. Igual aquí caída libre, pues en este caso, incluso porque ni siquiera fue un concepto que vimos en esta sesión, eh, igual habría que estudiarlo con calma, porque aquí se implica una aceleración. ¿Cómo es esa aceleración? Movimiento circular, también la podemos descartar. Estas son las dos que nos podrían confundir. ¿Ok? Solamente nos queda esta pregunta y ya terminamos, nos despedimos. Normalmente las sesiones de examen diagnóstico están programadas para 1 hora 30, ¿ok? Entonces puede ser de 1 hora a 1 hora 30 dependiendo del tema. Entonces ya, esta es nuestra última pregunta y nos despedimos. Dice la última pregunta, analiza la situación y selecciona la respuesta correcta para describir la posición de un objeto de manera precisa. El texto indica que necesitamos, inciso A, conocer su velocidad, inciso B, saber la masa del objeto, C, un marco de referencia conveniente, inciso D, un cronómetro. ¿Qué necesitamos? Es la C, maestra, la marco de referencia. Ian, sí, sí, Amber. O sea, tenemos la C, Sí, por maestra. acá Daniel nos dice la A. Ok, entonces, en este caso, como estamos hablando de una posición, todavía no consideramos cómo se está moviendo, hacia dónde se está moviendo, cómo se está moviendo. Nos habla solamente de la posición. Entonces, no quedaría con la velocidad, aún no. La masa del objeto, pues no estamos calculando fuerzas, todavía no podemos, o sea, no necesitamos la masa. El cronómetro, pues cuando hablamos quizás ya de un desplazamiento de la velocidad, podría ser el cronómetro, pero en este caso, siempre que estamos analizando un movimiento, creo que, y en este caso la posición de ese objeto que se está moviendo, necesitamos establecer nuestro marco de referencia a partir del cual vamos a analizar el movimiento. ¿Ok? Entonces, esta es la respuesta correcta. Bueno, mira, me faltaba uno más. Pensé que eran 6. Igual,
Vamos a analizarlo rápido, vamos a ir relacionando. Dice, relaciona la columna con el concepto, la fórmula, ¿ok? Para que ustedes recuerden cuál es esta fórmula, vamos a analizarlo. Por ejemplo, el desplazamiento, ¿cuál es su fórmula? Intervalo de posición entre intervalo de tiempo o intervalo de velocidad entre intervalo de tiempo o XF menos X inicial. En este caso, bueno, los voy a ir relacionando, ¿va? El desplazamiento, esta es su fórmula. La velocidad media, vamos a, igual, esta es la que acabamos recién de ver. La aceleración, por acá ya nos pusieron algunas respuestas. La aceleración es el cambio, ahí se me fue para el cambio de la velocidad respecto al tiempo, y la velocidad implica conocer cuál es ese desplazamiento. ¿Ok? Entonces vamos así. Fíjense que este tipo de, de problemas, ya para ir cerrando, luego suelen confundirse porque ya nosotros pudimos establecer cuál es la relación. Ahora, al momento de llevarlo a una respuesta, o sea, por ejemplo, aquí al 1 le corresponde el C, al 2 le corresponde el A y al 3 le corresponde el B. Como que esta transición a veces les cuesta un poco de trabajo y hay que tener eh, pues hay que considerarlo bien. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la A. En esta sesión abordamos como diferentes tipos de problemas para que ustedes puedan como estar más familiarizados qué es lo que podrían encontrar en su examen de diagnóstico. Hay diferentes tipos de preguntas. Lo importante creo que es resaltar, tenemos que leer con calma cada una de las preguntas, cada una de las respuestas para poder tener como un panorama completo de cuáles son nuestras posibles soluciones, cuáles respuestas de plano no son, y poder tomar una decisión. Igual no sé cuánto tiempo les dé para hacer el examen, pero léanlo con calma y si es necesario, léanlo varias veces para que ustedes se sientan seguros con su respuesta. Bueno, esto es todo por la sesión de hoy. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Rosario. Muchas gracias a todos por sus participaciones, por sus comentarios, por estar aquí y compartir el día de hoy con nosotros. Igual les quiero sugerir, recomendar que si tienen alguna duda respecto a esta sesión o a cualquiera de las otras sesiones que se están llevando a cabo, incluso si ustedes tienen una guía de estudio o tienen una duda de alguna tarea, pues que nos pueden llamar. Tenemos un horario de atención de 11 de la mañana a 7 de la tarde y el número es 473-735-1001. Podemos ayudarlo con cualquier duda ya de manera personal. Si ustedes tienen una lista de problemas y que quieren atender, o si dentro de las sesiones pues les quedó algo no tan claro y se terminó el tiempo, pues que se pueda regresar a complementar esta información, pues nos pueden llamar. Acá les dejo el número, les dejo el horario. También hacerles la invitación a que sigan consultando el calendario del aula virtual de mi profe en línea y se conecten a las sesiones que ustedes puedan para que se sientan más listos, más tranquilos para presentar su examen de diagnóstico. Entonces, de mi parte es todo por el día de hoy. Nos vemos los siguientes martes, todos los martes en el horario de la mañana, y a las 5 de la tarde vamos a tener sesiones de física, igual con el mismo enfoque de repasar estos conceptos, esta información y resolver bueno, hacer un simulacro de preguntas que podrían encontrar en su examen diagnóstico. Entonces, pues me despido. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy todavía en el chat.
Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Ian tiene la manita levantada. ¿Escuchamos? Creo que ya terminó.